Hola a todos y bienvenidos una vez más a Marrano News, su noticiero de Minecraft de confianza. Bienvenidos una vez más donde hablaremos de los últimos avances de estas semanas. Comienza el tema de las filtraciones de Minecraft Movie 2. Finalmente un snapshot decente que el público verdaderamente ama. ¿Qué está pasando con Nature estos últimos días? Además de nuevas noticias y avances del mundo de los mods. Todo esto y mucho más en el noticiero del día de hoy. Y sin nada más que decir, ¡comencemos! Vale gente, como siempre empezamos este noticiero hablando de la última snapshot, la 26.2.5. En este caso vamos a enfocarnos en los slimes de azufre, pues una de las cosas que era muy pedida por la comunidad era precisamente que estos pudieran albergar dentro de ellos una dinamita. Y sí gente, finalmente se hizo canon el meme de llevar un montón de estos dentro de un gas feliz. Bienvenido al apocalipsis, señor Calamardo. Ahora, hablando de... Lo más comentado estos últimos días sin duda fue el tema de los cráteres. Y esto se tiene que decir es un acierto tremendo. Pues no solamente son útiles, sino que también visualmente se ven increíbles. Eso sí, la comunidad le está dando últimamente unos usos bastante extraños. ¡No! ¡Eso es pecado! Sin duda son excelentes añadidos que la comunidad llevaba pidiendo desde hace tiempo. Es una lástima que justo cuando vamos a terminar con esta drop, tengamos estas increíbles mejoras, haciendo que todo lo anterior pues prácticamente se sienta relleno. Pero bueno, por esta vez vamos a ser positivos e imaginemos que pueden mejorar esto un poquito más. Pero dime, ¿qué te pareció esta nueva snapshot? ¿Cumplió tus expectativas? ¿O qué otra cosa crees que deberían añadir para terminar de mejorar esta nueva actualización? Tenemos nuevas filtraciones de Minecraft Movie 2, esta próxima película que tendremos en el año 2027. Sí, prácticamente unos cuantos meses más y ya podremos ver nuevamente el regreso de los Lava Chicken. Y es que justamente una de las imágenes que tenemos es esta de aquí, donde al parecer Steve ahora trabaja vendiendo su receta de Lava Chicken en el mundo real. De momento, esta sería la imagen más reveladora que tenemos hasta el día de hoy. Tendremos algunas otras, pero prácticamente no dirán demasiado. Más allá de eso, y la revelación de que Kristen Dunst será aparentemente la actriz que le dé vida a Alex, no tendríamos de más cosas confirmadas. Si tuviera que mencionar alguna otra cosa sería el gran rumor de que al parecer el actor Matt Berry, quien le dio vida al personaje de Nigui del Aldeano en la primera película, ahora tendrá un papel más importante en la secuela, como un posible antagonista final. Y me llama muchísimo la atención esta foto ya que se ve bastante parecido a Steve. Y quién sabe, igual y si tenemos un poquillo de suerte, al final sí que tengamos a Herobrine como villano final. Pero como digo, esto únicamente son rumores. Ahora vayamos por una noticia un poco más rápida, y es que recientemente, aquella portada clásica y ya legendaria que representaba Minecraft recibió un nuevo rework de parte de Xbox. Pero tranquilos, no se asusten, será exactamente la misma portada, solamente que habrá recibido algunas pequeñas mejoras. Esto para estar más en sintonía con la esencia que tiene Minecraft hoy en día. Pero bueno, ahora sí, a lo que vinieron todos. Nuevos avances y noticias del mundo de los mods. ¡Al fin! Comencemos con Ice and Fire 2. Y sí, no tenemos tantos avances como antes. Sin embargo, aún hay muchísima gente que tiene ciertas dudas y le gusta ver este tipo de novedades. Primero que nada, creo que me veo más que obligado a recordarles que este dragón de roca que fue mostrado hace tiempo tan solo fue un diseño creado para el Día de las Bromas. En ningún momento tuvieron la intención de meter un cuarto dragón al juego. Maldita sea. Tan solo nos quedaremos con los 3 originales. Curiosamente, uno de los artistas principales nos muestra la siguiente imagen, describiéndolo como un diseño de Lost Media, posiblemente un modelo descartado de los dragones antes de pasar a su versión definitiva, y que posteriormente terminó convirtiéndose en lo que todos conocemos como el dragón de piedra. Interesante. Bien, ahora pasemos con el siguiente tema, Ancient Nature. ¿Qué pasó con este mod?
Al final sí saldrá, se volvió a retrasar, ¿qué fue lo que pasó con él? Pues a ver, luego de lo sucedido tuvimos un montón de mensajes de parte del creador, más que nada disculpándose y también dando alguna información extra. El primero de todos será este que salió el 20 de abril de 2026, y que dirá lo siguiente. Debido a mi situación personal, el mod se lanzará entre esta semana y la próxima. Espero que comprendan que yo, como la persona que lo organiza todo, tiene otras responsabilidades y que estos últimos acontecimientos inesperados y desafortunados han sido un imprevisto. Además, hay errores que corregir en el mod que hemos detectado recientemente. Uno muy importante relacionado con el modo multijugador y el modo de un solo jugador. También quiero aclarar que solo yo, Darkblade y Monomax estamos trabajando en el lanzamiento. Lo menciono para que entiendan que si alguno de nosotros tiene algún problema, el mod se retrasará nuevamente y que tan solo somos 3. 2 programadores, un creador de recursos y un programador principiante. Tengan en cuenta que no somos una empresa formal ni pertenecemos a ninguna industria. Este es un proyecto apasionante de alta calidad al que le dedicamos mucho cariño y esfuerzo. Ahora que lo mencionas, espero que comprendas que somos seres humanos con vidas y problemas. Lamentamos las demoras y no daremos ninguna fecha pública para el lanzamiento ni las actualizaciones de los proyectos. Como compensación, hemos añadido contenido nuevo y pequeñas mejoras en la mecánica de juego. Además, dejen de preguntar cuándo se lanzará, qué le falta, etc. Simplemente no responderé esas preguntas más. Cuídense mucho. ¡Es un santo! Este fue el primer mensaje que tuvimos luego de lo ocurrido. Sinceramente es de entender, ya que, bueno, como lo dice en el mensaje, tan solo son un grupo reducido de personas, no son ninguna empresa y por supuesto tienen una vida propia con sus propios problemas. Tampoco vería correcto blanquear los demás, ya que ya han dado otras fechas donde pensaban que el lanzamiento sería tal día. Esto sin siquiera estar seguro si el mod estaría completo para ese entonces. Así que podemos decir que aquí tuvieron un problema, pero tampoco es cosa como para venir a insultarlos o exigir que nos den el proyecto, ya que seguramente todas las personas que se estén quejando de esto no hayan dado ni siquiera un centavo para ayudar al proyecto. ¡Qué asco! Otra cosa que también mencionan es que actualmente están buscando gente que sepa crear guías del mod. Una cosa que ha sido pedida por muchísima gente y que sin duda haría muchísima falta. Días después, concretamente el 2 de mayo de 2026, tuvimos también el siguiente mensaje. La fecha de lanzamiento del mod aún no está definida. No podemos prometer nada más. Lo lanzaremos cuando esté perfecto. Todavía queda trabajo por hacer, pero como compensación por estos retrasos añadiremos al Mixosaurus y al Eurinosaurus. Todo esto en la próxima versión del lanzamiento inicial, teniendo un total de 24 criaturas. Por otro lado, hay algunos detalles y añadidos que queremos implementar, pero que no podremos realizar esta semana, como nuevas armas, herramientas, así como algunas modificaciones a algunas criaturas ya añadidas. Aparte de eso, estamos avanzando bastante bien con la edición de nuevo contenido, la corrección de errores y la mejora del contenido del mod. También estamos creando un sitio web oficial donde encontrarán información y spoilers sobre Ancient Nature. Así que sí, gente, siguen trabajando, no es ningún tipo de estafa como dicen algunos. Yo creo que el error principal que tuvimos fue simplemente volver a anunciar el mod que va a salir en tal día. Eso, pues, la verdad hizo que mucha gente se enfadara. Tomemos en cuenta que este promete ser uno de los proyectos prehistóricos más grandes que hayamos tenido, incluso superando con creces a The Dawn Era. Al menos esto por los pocos avances que hemos tenido, tanto de modelos como algunos videos revelando lo que pueden hacer algunas criaturas. Así que sí, gente, no se preocupen, el proyecto no está descontinuado, pero aún no tenemos una fecha fija de cuándo terminará saliendo. Saldrá bien, solo tenemos que creer. Como siguiente noticia, el pasado 18 de abril de 2026 tuvimos un nuevo tráiler de todo lo que añadirá la nueva actualización de Create, llamada así como Aeronautics, la cual nos permitirá ya no solamente movernos por medio de trenes, que si bien estos últimos eran bastante geniales para moverse por el mundo, lo cierto es que estaban muy limitados.
Pues ahora seremos capaces de crear tanto dirigibles, automóviles, aviones y ahora sin la necesidad de otros addons. ¡Qué buena noticia! En palabras de mucha gente, esta posiblemente sea la mejor actualización que haya tenido el mod. Y lo mejor de todo es que ya estará más que disponible para descargarla en la página de CurseForge. Y hablando de nuevos mods, el pasado 20 de abril de 2026 salió a la luz el siguiente tráiler de Plants and Zombies, un nuevo mod enfocado en este legendario juego que promete ser la experiencia definitiva de Plantas contra Zombies. Actualmente solo estando disponible para la versión Fabric de la 26.1. Ya tuve la suerte de poder probarlo y puedo decirles que este definitivamente vale la pena, ya que tiene muchos detalles buenos que lo hacen sobresalir de otros. Sí que tiene algunas cosas negativas, como dije en el tema de la versión, o que de momento no tendremos demasiadas plantas. Pero como siempre hay que darle tiempo a los proyectos de que puedan crecer, puedan mejorarse y consolidarse en la comunidad. Hoy es un día importante para ti, ¿cierto? Es evidente. Este mod ya se encontrará disponible para su descarga en la página de CurseForge. Tenemos nuevos avances y mejoras para Alien Evolution. Primero tendremos nuevas animaciones del Omnitrix recalibrado, con todo y sus clásicos hologramas. Aunque de momento creo que aún le falta para que termine saliendo, ya que siguen mejorando otros aspectos de los aliens clásicos. Lo que nos lleva a mejoras para el alien acuático. Primero que nada, una enorme mejora de nado al momento de movernos por el agua, además de otras habilidades más, como por ejemplo pegar saltos como si fuéramos delfines. Y claro, mejoras en la animación de esta, además de una pequeña imagen que nos estaría anunciando que posiblemente que ahora tengamos una pequeña probabilidad de conseguir el Omnitrix a través del método de la serie original. Pero esto último ya solamente es especulación mía. Pasemos con Inusual Prehistory 2, donde igualmente tendremos algunos pequeños avances y mejoras. Primero que nada, un nuevo remodelo a Leptictidium, una criatura que ya tenemos en la versión actual del mod, pero que nunca está de más mejorar un poco más los modelos. Yo me rindo. No noto la diferencia. Además de esto, una mejora en la inteligencia artificial de la libélula prehistórica de nombre extremadamente largo, ahora teniendo la capacidad de adherirse a los bloques para poder descansar, junto con el anuncio de una nueva criatura que llegará próximamente, el salmón de dientes puntiagudos. Y sí, posiblemente este se trate como una respuesta o reinterpretación nueva del ya explotado diseño salmón dientes de sable, que se encontrará tanto en Nancy Nature como en el ya muerto de Down Era. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Como siguiente noticia tendremos un nuevo mod de parte de One Mind, el cual estará totalmente inspirado en la serie de Invencible, más concretamente en el personaje de Omniman, donde ahora tendremos una especie de superaldeano que si bien podría parecer un superhéroe, pero que en realidad será sumamente celoso, incluso atacando a otros protectores de aldeas como los golems. Y en el caso de ir llevándonos mejor con los aldeanos, este también nos verá como una amenaza, un ser sumamente poderoso al que nadie podrá hacerle frente. Un excelente mod para Minecraft Bedrock que ya se encontrará disponible en la página de CurseForge. Y ya para terminar tendremos nuevos avances de la próxima gran actualización de Legendary Monsters. Este interesante mod de mini jefes que poco a poco parece que irá agregando nuevos jefes finales, pero esta vez mejorando todo el tema de los paladines poseídos. Primero que nada, cambiando la textura, haciéndola ver mucho más moderna y acorde al estilo vanilla de Minecraft. Además de esto, una nueva versión potenciada del paladín poseído, con mucho mejores animaciones, ataques más devastadores que de verdad lo hacen ver bastante genial. Nada que ver con lo que teníamos anteriormente. Incluso le están poniendo pequeños detalles extra, todo para hacer el mod lo más especial posible y que ahora sí destaque en su calidad visual. Además de esto, tendremos una enorme mejora en el tema de su estructura, no solamente rehaciéndola desde cero y creando algo mucho más grande, sino que también veremos algunas nuevas herramientas y trampas que le estarán protegiendo. De momento, esto aún se encuentra en fase de desarrollo, así que no lo esperen para el próximo mes. Y es que tal vez, siendo optimistas, lo podamos tener a finales de año, o incluso hasta principios de 2027, ya que lo que se viene con este mod será un enorme salto de calidad. Sí, estuvo mejor de lo que esperaba.
Pero bueno, eso ha sido todo de mi parte por esta ocasión. Recuerda dejar tu like, comentar qué te pareció este video, cuál fue tu noticia favorita o la que más te llamó la atención. Además de comentar qué otro tipo de mods te gustaría ver en un próximo noticiero. Nos estaremos viendo la próxima semana con más noticias del mundo de Minecraft. ¡Chao! Don't